Agradezco que continúe con nosotros. Avanzamos con más información. Mire, las fuerzas de Afganistán tomaron el control de la base aérea de Bagram, que fue hasta ahora la principal instalación operacional de los estadounidenses en medio de la retirada de las tropas de la coalición internacional. Los soldados afganos ya están al frente de la base aérea de Bagram. Las tropas de Estados Unidos han abandonado la instalación militar más relevante para las fuerzas internacionales. El enclave está situado a unos 70 kilómetros al norte de Kabul, capital del país, y el movimiento forma parte del acuerdo con Washington para la salida de los militares extranjeros. La retirada ha sido recibida con ánimo diferente por la población local. La situación no es buena en Afganistán. Los estadounidenses se van y no sabemos qué pasará en el futuro. Es bueno que estén dejando el país. Lo malo es que la situación está empeorando en Afganistán. Cuando estaban aquí había mucha gente trabajando. Ahora no hay empleos. La gente ha perdido su trabajo. Los soldados italianos y alemanes también han regresado a sus hogares esta misma semana en el marco de la salida de la OTAN de Afganistán. Pero la paz aún es una utopía tras una guerra que empezó hace 2 décadas. Desde el comienzo de la retirada el pasado mes de mayo, los talibanes se han hecho con el control de 80 de los 407 distritos en manos del gobierno. Bueno, nos encanta cerrar la semana en compañía de Carlos Ramírez Powell, que viene a hablarnos de este y de muchos otros temas. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Te escuchamos. Adelante, por favor. De acuerdo a los convenios entre Estados Unidos y el Talibán, la salida definitiva de las Fuerzas Armadas norteamericanas va a ser en una fecha importante que conmemora la caída de las 3 Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 y bueno, la salida de las tropas de Afganistán precisamente el septiembre 11 del 2021. Esto es importante señalar que hay una serie de acuerdos bajo la mesa entre el Talibán y las fuerzas norteamericanas y las fuerzas de la OTAN. Mira, la cifra que se da de control de 40 de 407 distritos que componen la jurisdicción del país llamado Afganistán es muy engañosa. En este momento el Talibán ya tiene el control de más del 65% del territorio afgano y podría posesionarse de muchos más distritos si no fuera porque se ha frenado a sí mismo en la ofensiva para tomar el control de las ciudades importantes, precisamente para no ofender y para no poner en línea de fuego a las fuerzas de la OTAN y de los Estados Unidos. Mira, básicamente el tema de la construcción de una fuerza armada nacional del gobierno de Afganistán fue un proyecto fallido que únicamente se llevó $6 billones de parte de Estados Unidos y que a lo largo de estos casi 20 años no pudo construir una fuerza militar eficiente de parte de ese gobierno que nunca tuvo legitimidad en la mayor parte del territorio afgano. Bien, buena parte de lo que se podría llamar el control estratégico de las ciudades principales y sobre todo del aeropuerto de Bagram dependía de que las fuerzas de seguridad afganas tuviesen una capacidad de darle mantenimiento a su fuerza aérea. El único punto de ventaja de las fuerzas afganas en contra del Talibán era precisamente que eran poseedores de helicópteros, buena parte de ellos de los que están funcionando de épocas de la Unión Soviética, de la ocupación de la Unión Soviética de Afganistán. Estamos hablando de helicópteros que ya tienen más de 40 años de servicio, mientras que Estados Unidos le prohibió al gobierno afgano comprar más helicópteros rusos, ahora rusos, porque, bueno, pues estaba en contra de los intereses del complejo militar norteamericano y obligaron al gobierno afgano a comprar Black Hawks norteamericanos que son mucho más complejos y que no tienen en terreno los afganos capacidad de darle mantenimiento. Con la retirada de las tropas norteamericanas también se van los contratistas que le daban servicio a dichos helicópteros. Sin fuerza aérea, el gobierno afgano básicamente va a tener
tener que claudicar, abdicar del control del 90% del territorio afgano en una cuestión de unos 6 a 12 meses. Básicamente el talibán únicamente está tomándose el tiempo, está esperando a que la última tropa norteamericana se retire de Afganistán precisamente ese 11 de septiembre. Claro, de aquí a esa fecha pueden pasar muchas cosas. Estados Unidos, como lo ha hecho muchas veces antes, podría arrepentirse en el camino y romper la promesa de Joe Biden de salir ese 11 de septiembre. Sin embargo, la ventaja estratégica del talibán en este momento ya es indiscutible. Con lo que han avanzado, no necesariamente tomando las capitales de los distritos, pero sí controlando el territorio, lo que ha sucedido es que a lo largo de los últimos 6 meses, el talibán ha estado capturando una enorme cantidad de armas que estaban en posesión de las Fuerzas Armadas afganas. Lo que hacen es rodear lo que podrían ser los fortines. Una vez que sucede esto y que no hay ninguna posibilidad táctica de escapar, básicamente los talibanes le prometen al ejército afgano de respetar su vida y darles dinero suficiente a esos soldados para que regresen a sus provincias de origen. Por lo tanto, en este momento lo que estamos viendo en pantalla es básicamente un espectáculo para beneficiar las buenas conciencias en Occidente de que se hizo lo necesario, cuando en realidad lo que estamos viendo delante de nosotros es una vez más, igual que pasó por ejemplo en Líbano en 1984, la incapacidad que tiene Estados Unidos de construir gobiernos clientelares fuertes. Así que bueno, estamos todavía en junio, faltan algunos meses para ese día final, pero lo que sí se puede prever desde ahorita es que el gobierno afgano tiene los meses contados. Es muy difícil pensar que este gobierno instalado por los Estados Unidos sobreviva más allá de principios del año 2022. A ver, Carlos, con este retiro de tropas, es una derrota para Estados Unidos y para la coalición, porque a lo que entendemos, pues los talibanes están recuperando el terreno perdido durante estos casi 20 años de guerra, o cómo lo podemos interpretar, y quién sale perdiendo con este retiro de tropas. Mira, muy fácil, no le podemos llamar derrota, aunque tampoco una victoria, porque el objetivo de la presencia de los Estados Unidos en Afganistán nunca fue bien definido. Inicialmente fue para capturar a Osama Bin Laden. Tú recordarás que Osama Bin Laden fue muerto en Pakistán. En otras palabras, el objetivo inicial de la invasión de Afganistán, que era una venganza por el ataque de Nueva York del 11 de septiembre del 2001, básicamente también fue construido sobre mentiras. Hay que recordar que básicamente todo el impulso del gobierno de George Bush fue construido sobre mentiras. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, de acuerdo a la narrativa oficial, de los 19 atacantes que participaron en el ataque a las Torres Gemelas, 19 eran de Arabia Saudita, 1 era de Irak. ¿En qué momento se convierte entonces Afganistán en blanco de esa invasión norteamericana? Cuando Estados Unidos le pide al talibán, que era gobierno en el 2001, que entregue a Osama Bin Laden, el talibán dice, sí, cómo no, muéstrame las pruebas de que Osama Bin Laden es el arquitecto de ese ataque y lo entregaremos. La respuesta a esa misiva fue la invasión. Bien, entonces, ¿cuál es la derrota de Estados Unidos? Pues básicamente que había un diseño de muy amplio aliento de generar un arco de control en el Medio Oriente de tipo militar que incluía Irak, Afganistán, Siria, y que dicha estructura estratégica plasmada en el plan para el nuevo siglo americano, pues no cumplió sus objetivos, sobre todo con el gran fracaso de la destitución de Bashir al-Assad en Siria, que nunca pudieron lograrlo y que da al traste todo lo que era una planeación de largo plazo. Sí es una derrota, pero los norteamericanos se pueden esconder y decir fue un empate técnico.
Ok, ¿y cómo el talibán tomó tanta fuerza durante estos años y qué papel juegan Irán y Pakistán en la retirada de tropas? Bueno, hay que recordar que Afganistán tiene un producto de exportación con gran demanda que es la heroína. El control territorial del talibán les daba asimismo el control del tráfico de la goma, del opio y por lo tanto de la producción de la heroína. Este segmento del triángulo de la heroína en Asia es fundamental para entender el fenómeno del narcotráfico a nivel mundial. El talibán siempre tuvo amplios recursos para pertrecharse. Hay un mercado negro de armas en Afganistán boyante, tiene fronteras y un territorio que es perfecto para el tráfico de cualquier cosa. Y bueno, hay que recordar que en todos estos 20 años, Estados Unidos hizo muchas cosas a medias, tal vez, a favor del gobierno de Afganistán. Lo que nunca hizo fue intentar erradicar el cultivo del opio, porque eso sí habría sido una catástrofe, puesto que la población depende del cultivo de la amapola para poder sobrevivir. Por lo tanto, tuvieron que acomodarse y tal vez tener ganancias oscuras en torno al tráfico de la heroína, pero eso fue la columna vertebral del talibán, su capacidad militar y su capacidad de convencimiento también a través de lo que se podría llamar la plataforma religiosa del Islam radical. Perfecto. Estados Unidos retira las tropas de Afganistán, pero seguirán presentes en Medio Oriente. ¿Seguirán presentes? Sí, hay que recordar que Estados Unidos tiene una situación muy compleja, por ejemplo, también tiene bases todavía en Irak. Recién Estados Unidos bombardeó una base conjunta de Siria-Irak en la frontera de esos dos países, supuestamente para castigar a Irán por un ataque misilístico en contra de una de esas bases, obviamente deteriorando muchísimo la relación con Irak. En realidad, lo que yo podría decir al respecto es de que la presencia de Estados Unidos en el Medio Oriente es cada vez más tenue y bueno, la retirada de Afganistán es yo creo que un hito importante en esa gran contracción de la pisada imperial norteamericana. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo, pero queda pendiente el tema, pues bueno, de Donald Trump y estas acusaciones en cuanto a temas fiscales que le estaremos platicando el lunes.